Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludamos en Cristo. Aquí estoy con Lidia. Y queremos seguir hablando en realidad de lo que estamos hablando hace ya 2 semanas, de la persona del Espíritu Santo, pero específicamente del bautismo del Espíritu Santo. Esperamos que Dios nos vaya conduciendo como Él quiera y que podamos hablar lo que Él realmente quiere que hablemos. Lo que sí creo en los tiempos que estamos viviendo, que es imprescindible que en los tiempos que estamos viviendo como iglesia, como cuerpo, como familia de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar dirigiendo su iglesia como nunca antes. Y para eso, lógicamente, que tenemos que estar muy apercibidos, estar atentos, tener un oído agudo para poder captar lo que Él quiere enseñarnos en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la dirección de Él. La iglesia lo necesita. La iglesia, no tenemos que olvidarnos que es una iglesia apostólica, por lo tanto, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo real, manifiesta. La iglesia es profética y lógicamente que tiene que estar allí el Espíritu Santo. La iglesia tiene maestros, la iglesia tiene evangelistas, la iglesia tiene pastores, la iglesia tiene un cuerpo de diáconos, la iglesia tiene muchos siervos del Señor. Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que ser dirigida por el poder del Espíritu Santo en los tiempos que estamos viviendo. Señor, queremos honrarte este tiempo, queremos bendecirte. Gracias, Jesús. Tú eres la persona más importante, Señor. Sí. Gracias porque podemos compartir tu palabra y queremos, Señor, que puedas darnos libertad de nuevo, de estar desatados para hablar lo que tú quieres que hablemos junto con Lidia. Y los ojos del entendimiento, Señor, que sean alumbrados en los hermanos, hermanas, familias, amigos, jóvenes que están viendo y escuchando, Señor. Señor, yo siempre te doy gracias porque siempre escuchas la oración de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dice la Escritura en Lucas 24:49, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece, Lidia, en estos tiempos que estamos viviendo? ¿La iglesia necesita de esa unción, de ese poder? Totalmente. Este es el tiempo más emocionante de la historia. Los antiguos lo vieron de lejos, pero nosotros lo estamos viviendo. La iglesia no corre ningún peligro, no tiene riesgo, porque la iglesia es la novia de Cristo y Él la sustenta, Él la edifica, Él va adelante. Por lo tanto, estaba adelante escuchando a un siervo de Dios que hablaba 3 cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo era la comunión con Dios. Decía, el Padre es el amor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el amor del Padre en todas las cosas? Si nuestro Padre biológico falló, tenemos el amor del Padre. Si alguno se ha ido de Dios lejos, como el Hijo pródigo, después vuelve y tiene el amor del Padre. El Padre Celestial nos inunda de su amor, el amor. En Jesús tenemos la gracia salvadora, la cruz. Qué más maravilloso el momento en que esa mujer adúltera vino y se la trajeron a Jesús para que, casi que para Jesús también tomara una piedra y se la tirara.
Y Jesús con toda gracia le dijo, el que esté libre, tire la primera piedra. ¡Qué gracia más maravillosa! Jesús es gracia y el Espíritu Santo es comunión. Y esto es lo que muchas veces la iglesia se ha olvidado, de esa comunión con el Espíritu, de eso que tenemos que tener diariamente. Entonces, creo, por supuesto, mi amor, que es imprescindible el Espíritu Santo. Yo a veces digo, tiene harta pega el Espíritu Santo en este tiempo, tiene harto trabajo. Y hoy día es como nunca que tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar consciente, lo que hemos enseñado desde hace tiempo, consciente las 24 horas del día que Él habita dentro de nosotros. Y como Él habita dentro de nosotros, luego se exterioriza. ¿Y cómo se exterioriza? Con la calidad de vida que cada uno de los discípulos tiene. En la familia, en el hogar, el esposo, la esposa, los hijos, la congregación. Por eso el Señor dice que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, y esto, lo que pasa es que el Espíritu Santo te obliga sin obligarte, porque te constriñe. Constreñir es eso, que te obliga sin obligarte. Entonces es una naturalidad del Espíritu Santo que hace en nosotros para vivir la vida cristiana normal. Entonces cuando alguien no está viviendo la vida cristiana normal en el Espíritu, algo está gatillando de ese ser interior. O perdió la frescura, o no sabe caminar en el Espíritu, o no tiene conciencia de lo que está dentro de él. Por lo tanto, hay que hacer una revisión. Se asegura que si un cristiano vive la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, no vive la vida cristiana, no la puede vivir. No puede porque ser. el poder del Espíritu Santo es el que hace la diferencia y va cambiando las cosas. Sí. De las experiencias que uno puede contar en realidad personal, cuando me entregué a Cristo hace muchos años atrás, pero una de las cosas que cuando me convierto a Cristo, agarro mi ropa blanca, una camisa blanca, recuerdo un pantalón blanco, en mi casa todos católicos, por lo tanto yo me escabullí en la mañana y tomé el bus donde íbamos a Angostura, cómo no recordar todos esos tiempos, y eché en un bolsito mi ropa y partimos a Angostura. Lo único que yo quería era ser bautizado en agua, porque el primer toque del Espíritu Santo, que fue para redarguirme de pecado, de justicia y de juicio, me hizo comprender que tenía que obedecer a la Escritura. Y decía a la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces en mí había una inquietud muy grande. Lo único que yo quería era ir a bautizarme en contra quizás de mi papá, de mi mamá, de todos, porque no conocían al Señor, nada de eso, así que partí. Y cuando me bautizan en agua, yo salí feliz completamente, pero me faltaba algo. Me faltaba esa unción del Espíritu Santo sobre mí. Tenía el Espíritu Santo para vida, para caminar, para vivir. Tenía el gozo, pero había algo más que faltaba, que era la promesa de que Jesús les dijo a los discípulos antes de ascender definitivamente a estar con su Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos, para ser mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que provoca el Espíritu Santo. Lo que me provocó a mí, y en esa oportunidad el pastor, y lo voy a nombrar, mi pastor Renato Silva, porque ahí me convertí, él me dice, Adolfo me dice, ¿por qué no das una palabra? Yo estando jovencito y soltero. Marcos 16:15. Dios mío, me aprendí de memoria todo lo que iba a decir, porque era nuevito y no sabía nada de escritura, no sabía nada. Pero lo único que yo sabía, que cuando el Espíritu Santo te toca, te impacta de tal manera que te hace experimentar
su presencia manifiesta de amor, de gozo, de paz, de muchas lágrimas. Y lo único que yo quería, ¿qué es lo que era? Salir a predicar, hablarle a la gente. Y de hecho le predicaba a la gente y la gente lloraba. Yo decía, ¿por qué? Claro, lo que yo les decía era lo siguiente: yo quiero que ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo. Por eso el Espíritu Santo no es algo técnico, no es algo solamente como un concepto, sino que el Espíritu Santo te provoca a ti el amor, el gozo, la paz, el dominio propio, la gana de predicar el Evangelio. Y recuerdo así que me pasó cuando prediqué eso. Después me bajé del púlpito y anduve como 2 días como en otra. Andaba como en el aire, pero consciente, cuidado con el misticismo. Andaba, pero como en el aire. Algo pasó, el Espíritu Santo de Dios me marcó, me selló, me dijo, tú eres propiedad mía ahora. Pero aún me faltaba otra cosa, que era el poder del Espíritu Santo para seguir evangelizando con la gracia que Dios te capacita, que es la unción de Dios. Sí, cuando el Espíritu Santo se fusiona y se encuentra con nuestra carne, pasa lo sobrenatural. Sí. De otra forma, podemos vivir este Evangelio haciendo cosas buenas, pero no llegamos a vivir lo sobrenatural de Dios. Y es sobrenatural. Yo conocí, por supuesto, a Adolfo, éramos vecinos, y él era un joven muy introvertido. Era casi imposible, ¿no es cierto?, que él predicara así a la gente. No era un joven que hablara, que dijera cosas y todo. No era así. Entonces se provoca lo sobrenatural. Y esto es lo que estamos diciendo. Ore mamá por su hijo, por su hijita. Ore por sus hijos, que entre más temprano mejor. Amén. Más temprano mejor. Después a veces los chicos comienzan a razonar cosas, a decir, y la palabra no se razona, la palabra se obedece. Esto es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ahí escuché una frase también tan linda que dice, si yo les pudiera explicar a ustedes qué es la Trinidad, ¿por qué Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y es un solo Dios? ¿Cómo lo puedo explicar? Si yo lo pudiera explicar, dejaría de ser divino. Dejaría de ser divino. Porque mi mente, la mente de nosotros tan limitada, no puede explicar algo tan tremendo como es la Trinidad, este Dios maravilloso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es algo. A veces, claro, nosotros sentimos cosas. En la mañana o ayer una hermana me decía, paso llorando, pero no tengo angustia, sino que llorando. Y yo dije, Señor, algo está el Espíritu Santo haciendo en tu vida, quitando todo, quizás los estrés, tantas cosas. Dios está ahí haciendo algo. Y me decía, paso llorando. Pasan cosas cuando el Espíritu Santo se encuentra con nuestra carne. Hablamos en lenguas, pasan cosas distintas, ¿no es cierto? Esto mismo de predicar. Para mí, incluso cuando nosotros nos casamos, todavía Adolfo era muy introvertido. Él no conversaba, no hablábamos cosas nosotros, no teníamos esa comunicación en cuanto al hablar. Entonces, cuando yo lo empecé a ver predicar adelante, era como para mí un transformer, porque no era el que yo tenía en la casa, y era porque el Espíritu Santo provoca lo sobrenatural en nosotros. Entonces es importante, yo vuelvo a decir a las mamás, a los papás, oren. Y si ustedes, papás, no han tenido experiencias de este tipo con Dios sobrenaturales, si es una experiencia, con eso basta. Hay situaciones, el Señor nos hace pasar por cosas muy maravillosas y tremendas. Entonces,
Dios está haciéndolo en la casa. Dios está sanando en la casa también. Estos días, bueno, antes de ayer, vi el programa de Iglesia en Casa con mi hijo, con mi nuera, y estábamos conversando antes de eso, y le decía que Dios está aprovechando este tiempo también, porque le pregunté al Señor cómo es eso de que los padres se vuelven al corazón de los hijos, el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Entonces estaba en eso pensando y se me vino una escena, ¿no es cierto?, de hogar, de casa, donde la mamá está tranquila, mirando, a lo mejor haciendo, a lo mejor tejiendo, a lo mejor no está tan ocupada. Y entonces el chico, tu hijo, va a querer abrir su corazón, porque por fin vio a su mamá desocupada, vio a su mamá tranquila. Y entonces a veces los niños guardan cosas, dolores, situaciones que han vivido, ya sea en el colegio, en algún lugar, injusticia, y no han tenido el momento para ir y decirle a su mamá, a su papá. Ahora no perdamos tiempo, este es el momento. Dios está obrando, el Espíritu Santo está llevando el corazón de los hijos a los padres. Papito, no te enojes si tu hijo tiene que contarte algo muy, muy difícil, muy penoso para ti. Guarda en tu corazón y ámalo y entiende a tu hijito, a tu hijita. Pero esperemos, Dios está empezando a hacer estas cosas, llevar el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. A lo mejor es una opinión, es una impresión mía, pero así lo vi. Y creo que el Espíritu Santo está haciendo esto para que nosotros podamos estar también escuchando todo lo que Él dice. Amén. Porque Él es persona, Él habla, Él es persona. Ahora, para hablarte del Espíritu Santo, lógicamente que vamos a la palabra y vamos a leer algunos textos bíblicos para que tenga ese fundamento. Esto es un fundamento que es realmente imprescindible, que la Iglesia de Cristo en los tiempos que estamos viviendo lo tenga. Lógicamente que siempre ha estado el Espíritu Santo en la Iglesia, digamos, histórica, todo eso, y hombres de Dios. Ayer el Mauri nombraba uno a Carlos Finney, otro Spurgeon, otro los Wesley, y los avivamientos que han habido en Azusa, en Gales, en Chile, en el movimiento de renovación espiritual en Buenos Aires, en Argentina, el movimiento que hubo también en los años 80 en Concepción, y así el Espíritu Santo manifestándose, el Espíritu Santo moviéndose. Entonces, Hechos 9, 17, vamos a leer la Escritura, qué es lo que pasó allí con Saulo. Hechos 9, 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dígame si no es sobrenatural. Claro. Tenemos que recordar que Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un intelectual, era un erudito del Antiguo Testamento. Él fue criado a los pies ¿de quién? De Gamaliel, entonces fariseo de fariseos. Y él podría tener cualquier argumento, pero el Espíritu Santo lo toca. El Espíritu Santo lo transforma. El Espíritu Santo lo lleva al tercer cielo. Tiene la visión apostólica más grande que quizás que todos los demás otros apóstoles. Que abarcaba a los gentiles. Siendo los primeros, siendo coiguales entre los apóstoles, primero era un mayor entre iguales Pedro, pero después emergió la figura de Pablo. Entonces este hombre fue tocado por la unción de Dios, fue tocado por el poder de Dios, siendo un tipo muy preparado. Pero también había otro hombre, que era Pedro. Y leamos allí en Hechos 10, 44, 47. ¿Qué es lo que ocurrió allí en la casa de Cornelio?
44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Sigue, por favor, hijita. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo primero descendió y después fueron bautizados Sí, en ahí agua? fue Y regularmente hay bautismo agua, después el Espíritu Santo, pero esa es soberanía de Dios y Él hace como quiere y como quiere porque es soberano completamente. Y después, para completar este relato, en Hechos 11, 15 al 17, mira lo que dice: y cuando comencé a hablar, decía Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, Pablo, siendo un tipo muy preparado, y Pedro siendo un ex pescador del vulgo, que le costaba hablar, era el mismo Espíritu Santo que capacitó a Pedro cuando descendió el poder en Hechos 1:8. Pedro, siendo un tipo subjetivo, emocional, que negó a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre él y lo hace un tipo objetivo. Una transformación Una metamorfosis, una transformación. Y Pedro pasa a predicar y el Espíritu Santo empieza a manifestarse con Pablo, con Pedro. Y eso fue como nació la iglesia. O sea, la iglesia no nació anémica. La iglesia no nació fría. La iglesia no nació inerte. La iglesia nació con poder, con fuerza, con fuego, con unción, con marcas indelebles. Sí. Y esa es la iglesia que hoy día Sí, Dios quiere restaurar. sí, sí. Pero Dios está buscando gente. Una cosa que en la mañana Dios me hablaba: que ruegue. Señor, por favor, te ruego, Señor, que envíes un avivamiento a mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo. Señor, te ruego. ¿Cuántos hermanos, quizás de ustedes, han perdido la frescura del Espíritu Santo? ¿Cuántos han perdido las ganas de disfrutar la vida cristocéntrica? ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo te tocó un día y no parabas de llorar? ¿Te acuerdas cuando estabas cocinando, querida hermana, y de repente querías llorar y Dios te estaba sanando? ¿Quién hacía eso? No lo hizo el pastor, no lo hizo nadie, lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan delicado que no te va a pasar a llevar así nomás. Pero sí Él quiere ver. Él quiere ver en alguna forma como una provocación de decirle: te ruego, Espíritu Santo, que desciendas a mi vida. Yo te necesito. Quizás Él está esperando eso. De ti, de mí. Necesitamos el Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo como nunca antes lo hemos necesitado. Sí. ¿Sí? ¿Querías decir algo antes de leer otra escritura? Antes de Sí. leer esto, es que el Espíritu Santo, como ya hemos dicho, es poder de Dios. Entonces, ¿en qué uno comienza a ver uno? ¿En qué ha fallado la iglesia? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos buscado muchas estrategias para ir al perdido? Muchos programas. Muchos programas. Sí. Y no hemos venido a esta A la fuente, fuente. a la fuente del poder. ¿No es cierto? No podemos. Hemos pasado, llevamos cuántos años en Cristo y uno ha escuchado tantas cosas. De pronto a veces, no, tú tienes que ser, no sé, doctor para que vayas a los doctores. Pero
Fíjese que el Señor puede usar a cualquier hermano lleno del Espíritu Santo para que un doctor se convierta. Hay un hermano precioso de Dios en su tiempo, él fue, pero aquí en Chile, muy usado por Dios. Era un joven que ya estaba saliendo de la carrera de ingeniería en la Universidad de Chile, y él, ¿sabe quién le habló? Un zapatero, lleno del Espíritu Santo. No fue otro ingeniero, no fue otro de la universidad, fue un zapatero. Otro pastor que fue sacado de la homosexualidad, él era un travesti, era un travesti, y estaba en un momento de tanta depresión en su condición, en su pecado, que una abuelita, una hermana de la congregación, que a lo mejor ni sabía, no sé si sabría leer, pero el testimonio de ese hombre fue que esa abuelita, llena del Espíritu Santo, le habló y le dijo: mijito, usted puede cambiar. Mijito, mire, déjeme que ore por usted. ¿Sabe qué? Él se fue a su casa, el hombre, porque se entregó a Cristo, pero iba vestido de mujer, iba como mujer. Y en el camino, él se empieza a ver las manos y se las mira y se las vio como hombre. Y empezó a ver, porque ya se había hecho cintura, y empezó una crujidera de huesos. Dígame, eso es el poder del Espíritu Santo, mis amados. Dejémonos de estrategias. Mire, cuántos tecitos nos hemos tomado con gente, cuántos asados, y no se ha convertido lo que nosotros quisiéramos. Pidámosle poder a Dios. Este es el poder que evangeliza. Este es el avivamiento que viene y que ya está por estar en todo su apogeo. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Me acordé del testimonio del pastor Juan, tu tío. Mi tío, sí, tu tío. Es tremendo. Un hombre maltratador, Sí, un camionero, tremendo. un hombre que ahora tiene más de 90 años y está pastoreando. Y este hombre era bueno para beber. Y bebía y después llegaba agresivo. Bebía y llegaba agresivo. Pero mi tía, ella empezó a orar y a orar. Y cuando llegó nuevamente al negro bueno, vamos a poner un nombre, llegó allá a un restaurante y él tomó el vaso y quiso tomarlo y no pudo. No, era muy pesado. Y él dijo: esta vieja tiene que estar haciendo brujería. ¿Por qué me está pasando ¿Por eso? qué le está pasando eso? No Claro, quería levantar la copa. la vieja estaba orando Amén. por él. Y desde ese Eso momento, él cambió. ¿Qué fue? La oración. Gloria Y el a Dios. Espíritu Santo hizo la obra también. Eso es lo en mi tío. sobrenatural. Eso es lo que precisamos. Eso Eso es lo que estoy seguro que muchos de ustedes quieren ver. Cuando escuchaba a Mauri, estoy seguro que él lo quiere ver. Y estoy seguro que cuando él me escucha a mí también, es un hambre que tenemos. Es un anhelo que tenemos, es un deseo, es un ruego. Que el poder del Espíritu Santo restaure vidas, restaure hogares, restaure matrimonios, restaure a ese drogadicto, a esa prostituta, a ese gay, a esa lesbiana. Sane, milagros, prodigios, señales. Queremos ver que lo que ocurrió en el aposento alto ocurra en estos tiempos, que lo que ocurrió en la casa de Cornelio, que lo que ocurrió con Saulo de Tarso, que lo que ocurrió con Felipe, que lo que ocurrió con estos hombres de Dios, contemporáneos y otros ya más históricos, lo que ocurrió en Azusa, que pueda ocurrir acá. Quizás de diferentes formas, pero no vamos a filosofar de eso. Pero una cosa sí que es cierta, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigo, para tener vida. Él sopla para que tengamos vida y vida de Cristo realmente en medio nuestro. Mira lo que ocurrió allá también en Éfeso. Otra cosa extraordinaria. Hechos 19, 1 al 7, por favor. 1 al 7.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Mira qué importante esto. Apolos era natural de Alejandría, dice la Escritura, y era un hombre elocuente en la palabra. Él refutaba públicamente, era un hombre preparado, pero Apolo no estaba terminado. Apolos no puso todo el fundamento que tenía que poner en esos 12 hombres más o menos que estaban en esa casa. Entonces Pablo, siendo un apóstol, teniendo la macrovisión de las cosas y teniendo la experiencia que él tuvo realmente en su corazón con el Espíritu Santo, entonces Pablo les pregunta a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído. Pero Pablo no criticó a Apolos. No dijo: pucha, Apolo, ¿qué pasó que no puso el fundamento? No, sino que Pablo, teniendo la visión apostólica, él dijo: aquí falta fundamento, porque esto es crucial para tener un buen inicio. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! ¿Cuánta pega, cuánto trabajo nos ahorraríamos los pastores? Muchísimo. Ahora estamos entendiendo cuando la persona sea llena del Espíritu Santo, porque se van a abrir los ojos del Espíritu, Amén. los ojos del entendimiento. Entonces la gente con claridad a la primera va a entender, va a decir: sí, hermano, tienes que pedir perdón. Pero si está el Espíritu Santo, no va a cuestionar nada, va a pedir perdón, va a ir a pedir perdón, va a hacer las cosas realmente como Dios quiere que se hagan. Entonces necesitamos realmente esta unción del Espíritu Santo en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Amén. Dios está haciendo esto, el Espíritu Santo está haciendo en nuestros hogares este trabajo maravilloso. Pía con Mauri en la iglesia en casa decían cómo orar por los hijos. El Espíritu Santo provoca las oraciones por los hijos, ¿no? Cómo orar por el marido, las mujeres. El Espíritu Santo provoca esas oraciones. ¿Cuántas cosas hacemos? Decían ellos, y cuestionando también, todos nos cuestionamos esto ahora, porque decimos cuántas cosas hicimos sin orar, sin pedirle al Espíritu Santo. Cuántas compras, decían también, ¿no? Cuántas adquisiciones de casa, de auto, y las hicimos porque nosotros creemos que sabemos. Pero el Espíritu Santo es una persona. Él, como decías tú, provoca esto. De repente hay hermanos que dicen: ¡ay, me dio un tiritón! Hay otros que dicen: me puse a llorar. Hay otros que dicen: no podía dejar de saltar. Hay otros, y tuvo cosas que sintió. Pero quiero decirte algo. El Espíritu Santo no es una cosa ni es algo. El Espíritu Santo es alguien. Y este alguien es el que entra milagrosamente y sobrenaturalmente a nuestras vidas. Este es un contenedor de ese Espíritu tan grande, poderoso. Entonces tenemos que saber pedirle a Dios. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Dios está obrando. Digo, cuando nos volvamos a encontrar, quizás cuántos testimonios vamos a tener de hermanos, de hermanas, de nosotros mismos en nuestra casa, con nuestro matrimonio, con nuestra vida, con nuestros hijos. Cuántas cosas. Quizá nuestros cultos van a cambiar tal vez, porque vamos a estar llenos del Espíritu. Y todos vamos a querer decir: esto está haciendo el Espíritu en mi vida. ¿No es cierto? Van a llegar gente que ha sido tocada por el Espíritu. Entonces tenemos que abrir, propongo,
que nos abramos al Espíritu. Tienen que haber prioridades tan importantes, Lidia, disculpa. Dice que tenemos que ser embriagados, o sea, llenos del Espíritu antes de ser embriagados con vino. ¿Te das cuenta? Pero hay algunos que están embriagados no con vino, están embriagados por lo económico, están embriagados por su realización personal, están embriagados por lo material, están embriagados algunos de viajes, están embriagados solamente para sí, pero no están embriagados, no están llenos del Espíritu Santo, porque sus prioridades están cambiadas. Y cuando las prioridades están cambiadas, viene un problema a la familia. Viene un problema a la familia. Por eso el sacerdocio familiar es tan valioso y tan importante, donde el hombre allí tiene que arrodillarse, el hombre tiene que clamar, el hombre tiene que decir: Señor, te ruego que mi esposa sea llena, que mis hijos sean llenos. El Espíritu Santo realmente tiene que hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Así es. Amén. El Espíritu Santo en la iglesia. Qué importante esto. Vamos a leer algunas escrituras también. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia cronológicamente son simultáneos. El tiempo de la iglesia es la era del Espíritu Santo. La iglesia es la comunidad del Espíritu en los tiempos que estamos viviendo. Es el templo donde mora el Espíritu Santo a la iglesia. Ahí tiene que estar la manifestación del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se va a ver realmente que va a ser sal de la tierra y luz del mundo, pero con la unción del Espíritu Santo va a cambiar mucho el mensaje. Porque ese mensaje de conceptos que lo dominamos nosotros y mucha gente lo domina acerca del reino de Dios, del discipulado, de las finanzas, de la crianza de los hijos, de la mayordomía responsable, de tantas otras cosas. Si no está la unción del Espíritu Santo, van a seguir siendo conceptos bonitos, como una filosofía linda, cristiana, entre comillas, que lo pasamos bien y que nos divertimos y está todo bien. ¿Es legítimo eso? Es legítimo. Pero cuidado, que algunos han caído solamente en pasarlo bien, pero no hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque falta esa llenura del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo es el que imparte la vida de Cristo resucitado a la iglesia. El Espíritu Santo, mira esto que me gusta, es el motor interno de la iglesia. Es el motor interno de la iglesia. El Espíritu Santo guía la labor apostólica de la iglesia. El Espíritu Santo guía la labor profética de la iglesia. El Espíritu Santo guía la labor pastoral de la iglesia. El Espíritu Santo es el que tiene que guiar la labor de las iglesias en casa con el liderazgo completamente. Precisamos entonces con urgencia la intervención divina del Espíritu Santo en nuestro momento. El Espíritu Santo fomenta el crecimiento, la multiplicación completamente. El Espíritu Santo inspira las decisiones que tengamos que tomar. Es decir, es imprescindible la tercera persona de la Trinidad en medio del cuerpo de Cristo. Pero recuerda una cosa, que la iglesia se compone de familias, se compone de personas. Las familias, si están flacas en esto, la iglesia no puede estar bien. La evidencia de una iglesia fructífera realmente es que en sus casas, cada hogar, cada familia sanguínea estén buscando del Espíritu Santo. Cuando tú señalaste que después cuando nos encontremos y veamos manifestaciones del Espíritu Santo, todo eso ya es porque dentro del seno familiar, este tiempo de pandemia, este tiempo de estar encerrado, que sea un retiro espiritual, para que después tengamos las evidencias de todo tipo. Porque también después hablaremos de los dones de la ciencia, hablaremos de los dones de lengua, del don de fe, hablaremos de todo eso más adelante, que vamos a hablar de todo eso también, para que la iglesia realmente se manifieste todo el Espíritu Santo, pero con todos los elementos que trae, que es realmente extraordinario. Por eso, cuando este hombre en Azusa, me olvidé de él,
ayúdenme chicos, Porfa. Seymour. Cuando este hombre moreno, que veía con un puro ojito, no más nada más que eso, este hombre también era falto de palabras, pero había tenido un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Después, lógicamente, que tenía que haber un complemento allí de la parte formativa, también con la experiencia del Espíritu Santo. Es decir, no podemos solamente estar puros, llenos y sin vida, y no podemos tener pura vida sin las manifestaciones sobrenaturales, con los carismas del Espíritu Santo. O sea, esto es un paquete demasiado grande, pero que el Señor lo quiere hacer en los últimos tiempos que estamos viviendo. Sí. Seguramente, no sé cuántos años quedarán de todo lo que está aconteciendo. No sé si tú crees en el rapto, si crees en que vamos a pasar por la gran tribulación, todo ese tipo de cosas. Amén. Yo creo que nos vamos a ir con Él, que nos va a venir a buscar. ¿En qué tiempo? No quiero filosofar con esto, puede ser en medio de la tribulación, puede ser ante la tribulación, yo tengo mi opinión por supuesto, pero esto como causa tanta controversia, no me llama mucho la atención filosofar sobre esto. Lo que yo te quiero decir una cosa, que haya rapto, no haya rapto, que haya tribulación, no haya tribulación, gran tribulación y todo lo demás, todo ese tipo de cosas, lo que sí tenemos que estar preparados y tenemos que estar santos para Dios. Santos para Dios completamente, y para eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Y santos es tan sencillamente apartados de todo, del sistema, apartados del materialismo, del hedonismo, apartados de tantas cosas que nos han apartado, que se han mezclado con la iglesia. Pero bendito es Dios, yo sé, Dios está obrando, aunque no lo veamos y no nos veamos, Dios está obrando. Ahora cuando se hacen más verdaderas las canciones que cantábamos, ¿no? Cuando cantábamos juntos, aunque no lo puedas ver, Él está obrando, Él está obrando. Dios es el Dios de los milagros y del poder. Yo quería decir también, el Espíritu Santo es consuelo, y yo sé que quiero ocupar este minuto para decirle a mi hermana Magdalena, Dios es consuelo, amada. Amén. Dios es el consuelo para ti. Sé que tu madre ha partido, pero Dios es el consuelo sobrenatural. Tantas veces que se han ido personas tan como hijos, como esposo, como madre, como esposa, y los que quedamos aquí decimos, ¿por qué tengo tanta paz? Una hermana, la hermana Gladys Arias, me decía, ¿por qué tanta mi paz? Era sobrenatural, porque eso es lo que nos pasa a los cristianos. Tenemos que vivir lo sobrenatural. Y saludar a mi hermana Magdalena, bendecirla, y también decir que también hoy o ayer, me parece, ha partido a la presencia del Señor una de las más veteranas de Granero, ¿no? Nuestra hermana Anita, 87 ella años. de 87 años, una hermana que en los primeros tiempos, cuando nosotros con los dos íbamos a hacer iglesia en casa, grupo de discipulado, ella siempre estaba trabajando, ayudando en todo. Ella se fue también con el Señor, así que pasó a la iglesia gloriosa. Nosotros seguimos militando aquí y nos vamos a encontrar. Así que bendigo a todos mis hermanos de Granero, el que esté escuchando, sepa que nosotros vimos el despertar, el nacimiento de esta mujer en Cristo. Supimos de ella sus dolores. Dios nos usó incluso para ser madre y padre espiritual para ella en muchos momentos. Así es que eso. Y también darme una libertad de saludar todas estas veces, se me ocurrió ayer, antes de ayer, de saludar aunque sea una iglesia en casa cada vez. Y hoy día voy a saludar y vamos a saludar a Edmundo y a Carla y a sus hijos que han abierto su casa para hacer su iglesia en casa. Les bendecimos, querido Edmundo, querida Carla. Dios tiene a disposición de nosotros el poder de su Espíritu. Y yo sé que veremos cosas grandes. Les bendecimos con todo el corazón. Amén. Antes de orar, voy a leer por ahora la última escritura que dice lo siguiente en Gálatas 5:22. El Espíritu Santo produce
y desarrolla el fruto del Espíritu en los hijos de Dios. Qué importante. Y dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Hermanos, es amor. Si está faltando ese ingrediente en ti, revísate. Y el amor tiene que hablar también de perdón. Y es muy importante todo eso. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es gozo. Y gozo no es lo mismo que alegría. El gozo solamente lo provoca el Espíritu Santo de Dios en tu familia, en tu vida. El Espíritu Santo es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo, querido, es imprescindible en los tiempos que estamos viviendo. El Espíritu Santo tiene que estar en tu hogar, tiene que estar en tu casa habitación, tiene que estar en el dormitorio, tiene que estar en la cocina, tiene que estar en el atrio, tiene que estar con tu hija, con tu hijo, tiene que estar en los dormitorios de tus hijos, tiene que estar en ti para que tú puedas orar por ellos y ungirlos. Orar por ellos, ministrale, profetízale, úngelos, impone manos sobre ellos. Recuerda que estás criando hijos siervos, no solamente hijos profesionales, hijos siervos, hijos que un día van a decir: aquí está mi carrera para el servicio de Dios. Porque tienen la prioridad clara tus hijos y tus hijas. Ora por ellos ahora donde estás. Ora por tu esposa, por tu esposo. Y dile: Señor, te ruego que vengas a mi vida. Oh Dios. Oramos a ti. Te ruego que la unción tuya esté en nuestro hogar. Ora ahora, querido hermano y hermana, en tu casa. Poder tuyo, Señor, sobre cada hogar, sobre cada casa. El poder tuyo, Señor, trayendo convicción de pecado, abriendo los Que nada corazones, entorpezca la Dios. gloria tuya, Señor. Hacemos presión, Espíritu Santo, para que pueda ver lo sobrenatural, para que nuestros ojos vean lo sobrenatural y la iglesia se convierta en la iglesia soñada para ti, Señor, en esa novia blanca, limpia, resplandeciente, que no depende, Señor, de nada humano, que depende del poder del Espíritu. Gracias, Dios. Señor, rompemos toda incredulidad. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y como congregación, como iglesia, nos abrimos Amén, amén. Sí, a la Jesús. manifestación de tu Espíritu Santo Amén. Sí, en Señor. nuestros hogares, Amén. Sí, Señor. con los hijos, Oh, Dios, los jóvenes, los matrimonios jóvenes, los matrimonios adultos, los adultos mayores, esa mujer que está sola, ese hombre que está solo, pero que son partes del cuerpo de Cristo. Señor amado, te rogamos llenura tuya. amén. Te rogamos, Señor, manifestación de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia. Amén. Sí, Señor. Queremos, Padre, Jesús. que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir diariamente. Sí, Señor. Amén. Que nada opaque la gloria tuya en los tiempos que estamos viviendo. Que nada opaque lo que tú quieres hacer, Señor, en los tiempos. En tus tiempos. Oh, Dios. El tiempo tuyo, Señor amado. Dios. Hermoso tiempo. Maravilloso. Señor, toca esta noche vidas. Toca esta noche corazones. Toca en sus camas, en la cocina, en la oración, en el cántico.
Revoluciona esas vidas, Padre Santo. Quitamos de los hogares, Señor, toda embriaguez de cualquier cosa, Señor, y que a ti te dejamos en segundo lugar. Perdónanos, Sí, Señor, perdona. Señor, que la gloria tuya esté en cada hogar, en cada vida. Que reciban, Señor, nuestros hermanos presencia tuya, que reciban gracia tuya, que reciban unción tuya, que reciban la palabra tuya, revelación, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.